A lo largo de las últimas décadas en el continente latinoamericano se ha visto cómo una gran desigualdad se ha manifestado en la vida cotidiana de las personas de comunidades indígenas y afrodescendientes. Siendo excluidas históricamente, este tipo de sucesos han provocado el nacimiento de conceptos como el constitucionalismo transformador y el Estado comunitario que buscan solucionar este tipo de problemas. Pero bueno, antes de seguir con todo esto, ¿qué es el constitucionalismo transformador? Bueno, este es un concepto que busca no solo proteger los derechos individuales, sino que según Roberto Gargallera, un abogado, jurista, sociólogo, escritor y académico argentino especialista en los derechos humanos, su objetivo principal es lograr una transformación social profunda corrigiendo desigualdades históricas y promoviendo la justicia social. ¿Qué se quiere decir con todo esto? Con todo esto se refiere a buscar cerrar las brechas de poder y oportunidades que han existido durante generaciones, sobre todo en contextos donde grupos han sido marginados. Además de buscar un cambio estructural que no solo modifique las leyes, sino también que transforme las dinámicas de poder y la calidad de vida de las personas. Como dice Boaventura de Sousa Santos, doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático, estas constituciones son herramientas para descolonizar el poder y democratizar las relaciones sociales. Eso significa que buscan incluir a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes históricamente han sido excluidos. Este enfoque no solo se queda en el papel, pues estos buscan cambiar la realidad. Un ejemplo serían las constituciones de Ecuador del 2008, la de Bolivia de 2009 y la de Colombia de 1991, que no solo reconocen los derechos humanos, sino que también los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, algo que rompe con el modelo tradicional del Estado liberal. El Estado comunitario, por otro lado, propone un modelo de gobernanza diferente. Según Fernando Guanacuni Mamani, exministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, este modelo se basa en los principios como la reciprocidad, la complementariedad y el respeto por la madre tierra, conceptos que son practicados por comunidades indígenas como los quechuas y aymaras. A diferencia del Estado liberal que se centra en los derechos individuales, el Estado comunitario prioriza el bienestar colectivo, como explica Luis Tapia. El Estado comunitario es una respuesta histórica a las formas de exclusión y colonialismo que han marcado a nuestros países. Un ejemplo práctico es la autonomía indígena en Bolivia. En este país, las comunidades tienen el derecho a gestionar sus territorios y recursos naturales según sus propias costumbres. Esto permite que su cosmovisión sea reconocida como base de las decisiones políticas. Algo similar a lo de Colombia, aunque en este país no se ha adoptado del todo una forma de Estado comunitario, sí ha dado cierta autonomía a las comunidades indígenas. Según el artículo 330 de la Constitución Política de 1991, en el cual les permite tener su propia jurisdicción especial en base a su cultura y administrar los recursos naturales de su territorio. Un ejemplo concreto de esta autonomía es la existencia de los cabildos indígenas, que funcionan como gobiernos locales con capacidad de gestionar sus territorios, recursos y sistemas de justicia. Estos cabildos son un pilar para preservar las tradiciones culturales y políticas de las comunidades. Y con esto se da lugar a la plurinacionalidad. Y bien, ¿qué es la plurinacionalidad? Esto es un concepto clave que conecta al constitucionalismo transformador y al Estado comunitario, pues este es un concepto que da a entender que dentro de una sola nación hay otras naciones. Según David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia de origen aymara, reconoce que dentro de un mismo Estado existen múltiples naciones, cada una con su cultura, lengua y sistemas de gobernanza propios. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador de 2008 declara que el país es plurinacional e intercultural, lo que significa que respeta y protege la diversidad de las comunidades indígenas. Nuevamente, al igual que Colombia, que aunque en la Constitución no se usa el término plurinacionalidad, también se le da este respeto a las comunidades indígenas. En palabras de Sousa Santos, la plurinacionalidad es una ruptura con el universalismo liberal y una apuesta por el pluralismo radical. Esto significa que no solo se trata de reconocer las diferencias, sino de garantizar que esas diferencias sean parte activa de la toma de decisiones. Estos conceptos son un llamado a repensar la forma en que organizamos nuestras sociedades. Por un lado, nos invitan a reconocer las deudas históricas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, y por otro lado, nos desafían a construir modelos más inclusivos y sostenibles. Como dice Roberto Gargallera, el constitucionalismo transformador no es solo un modelo teórico, sino una herramienta práctica para construir una sociedad más justa. Y como explica Wanikani Mamani, el Estado comunitario no es solo un regreso al pasado, sino una forma de aprender del pasado para construir un futuro basado en la cooperación y el respeto mutuo. En resumen, tanto el constitucionalismo transformador como el Estado comunitario nos ofrecen lecciones valiosas
sobre cómo podemos construir un mundo más justo, inclusivo y en armonía con la naturaleza. Estos modelos demuestran que el cambio es posible si somos capaces de escuchar y aprender de las comunidades que han sido ignoradas históricamente.